La alimentación es una parte fundamental de la cultura de cualquier sociedad. La relación con los recursos naturales comestibles y el desarrollo tecnológico han ido evolucionando e incidiendo en lo que comemos, en cómo obtenemos nuestros alimentos y hasta en cómo los preparamos. La manera en la que estos aspectos se han ido transformando no es ajena a los cambios que ha sufrido la División Internacional del Trabajo, el desarrollo de nuevos mercados y el avance de la industria alimentaria que ha hecho posible la aparición de nuevos alimentos y nuevas formas de conservación, producción y preparación de productos alimenticios industriales. La transformación también se expresa en los tiempos de consumo, los horarios de las comidas, en donde comemos y en compañía de quién. Asimismo, en el surgimiento de otros espacios de socialización en torno a nuestra alimentación, relacionados con el ocio o la convivencia fuera del hogar. En la actualidad, el trabajo, la moda y la mercadotecnia son aspectos que inciden de manera importante en nuestra forma de comer y en nuestra cocina. Se define como gastronomía o cocina tradicional a toda la tradición culinaria que se transmiten de madres y padres a hijas e hijos, en el contexto de una cultura y una tierra determinada, en las que se ha practicado esta gastronomía durante muchas generaciones. La cocina tradicional mexicana no es solamente como suele pensarse, una serie de recetas o ingredientes que, aunque no son representativos como el maíz, el chile o el frijol, por señalar solo unos pocos, son solo elementos que dan forma a una expresión cultural, social e incluso espiritual de una cultura ancestral. El sincretismo religioso muy evidente en la celebración del Día de Muertos es solo un ejemplo. Tan importante como los ingredientes son también los procesos como la nixtamalización, tan relevante en nuestra cocina. Lo son también los métodos de producción y el cultivo, tales como las milpas y las chinampas. Características. La cocina tradicional mexicana es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, gracias a la gran diversidad de platillos típicos que tiene. Es más antigua de lo que parece. Muchas de las recetas más tradicionales de México provienen directamente de los aztecas y mayas. Fueron los españoles los que, en la década de 1520, importaron a México plantas y animales que ningún mexicano había visto nunca. Como dato curioso, la comida mexicana genera en el país 1.7 millones de puestos de trabajo de forma directa y 3.8 millones de forma indirecta. Además hay 515,000 establecimientos de comida mexicana. Se estima que los turistas del país destinan el 30% de sus gastos en comida. Los ingredientes más utilizados son el maíz, los frijoles y el chile. La declaratoria de la UNESCO se sustenta también en algunas consideraciones fundamentales que van más allá de los platillos mexicanos, los métodos de producción o incluso las tradiciones y que tienen que ver más bien con lo que es aún más importante, las personas. En primer lugar, la UNESCO habla de la cocina tradicional mexicana como una identidad cultural que se transmite de generación en generación, es decir, tiene raíces profundas en el entorno familiar y social de nuestra cultura y tradiciones. La Organización Social de México
nos lleva inevitablemente al núcleo básico de la sociedad, la familia. Es a través de las generaciones dentro de la familia principalmente donde se transmite el conocimiento y las tradiciones que dan sentido a nuestra gastronomía. En segundo lugar, la cocina tradicional mexicana obtiene su reconocimiento porque es capaz de promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana, algo sumamente relevante. La diversidad característica del mosaico que da origen a nuestra nación mexicana desde la época prehispánica hasta nuestros días es vigente en la actualidad. El respeto y la convivencia social entre distintas culturas, maneras de pensar y de actuar son parte de nuestro ser mexicano. En la amplitud de nuestro territorio crecen concepciones e ideas que más que antagónicas han sido históricamente complementarias porque se basan en el respeto y la unidad. Pareciera que los tiempos actuales buscan resquebrajar esa unidad en aras del interés de unos pocos, y es la cocina la que nos recuerda que el camino se da en la unidad, en la creatividad para afrontar las diferencias. El conocimiento de nuestra cocina y de sus técnicas, dice la UNESCO, expresa identidad comunitaria, refuerza los lazos sociales y construye una sólida identidad local, regional y nacional. Es decir, nos hace mejores personas y mejores mexicanos. Dejar por tanto la relevancia de la cocina a una superficialidad de moda es restarle posibilidades de trascendencia personal, cultural y social. Un ejemplo de la cocina tradicional mexicana puede ser un instrumento llamado lec. Es una jícara utilizada como tortillero en muchas comunidades mayas de la península de Yucatán. Este se obtiene de una planta trepadora, la Genneria siceraria, cuyo fruto seco es cortado, ahuecado y limpiado para transformarlo en recipiente. Con él se mantienen calientes las tortillas, las cuales son de un tamaño pequeño, justo para caber en el lec. A esta planta se le permite crecer dentro de la milpa maya, pues puede ser usada dentro de la misma familia campesina, o bien puede generar excedentes económicos al ser vendido como tortillero, recipiente y o artesanía decorada.